Estamos en la ciudad de Buenos Aires, vinimos al centro de la ciudad de Buenos Aires, la calle Corrientes y Talcahuano, Corrientes 1334. Vamos a utilizar el restaurante del Hotel Novotel, el restaurante se llama 378, Patio 378. Bueno, ¿por qué vinimos hasta acá? Porque tenemos una invitada a la que citamos aquí para hablar sobre Buenos Aires, para hablar sobre el Buenos Aires colonial. ¿Cómo era la ciudad de Buenos Aires en la época, en 1810? Sus costumbres, sus habitantes, sus casas, sus calles. Bueno, vamos a ver si Soraya Chayna, que ella es guía de turismo, además es diplomada en cultura argentina, especializada en turismo religioso y dirige Buenos Aires Secreta. Con ella ya tuvimos algunos encuentros súper interesantes, estuvimos inclusive con la charla que ella nos dio sobre el Papa Francisco y sus visitas por la ciudad de Buenos Aires, sus recorridos habituales. Así que bueno, es una experta en el tema y con ella vamos a conversar sobre ese Buenos Aires que sufrió tantas, pero tantas modificaciones. Ya nos vemos. Y sí, llegó el momento de hacer la entrevista que tanto habíamos anunciado. Estamos con Soraya Chayna. Ella nos va a contar, como les dije antes, acerca de cómo era aquel 1810, cómo se vivía en Buenos Aires, cómo era la ciudad, sus casas, sus iglesias, sus rincones. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene? Contanos. Presentate primero porque además vos tenés un montón de títulos. Bueno, soy Soraya Chayna, soy guía de turismo, diplomada en cultura argentina, tengo un posgrado en turismo sostenible y sigo siendo una eterna alumna, investigando y preparando. Por sobre todas las cosas, a mí me gusta decir, soy una privilegiada porque trabajo de lo que me gusta, que es el turismo, y me apasiona compartir y mostrar esta maravillosa ciudad que es la ciudad de Buenos Aires. Y Buenos Aires cambió muchísimo, ¿no? Cambió de esa primera ciudad. Claro, bueno, circunscribamos qué calles y cuántas manzanas. Exacto, eso les iba a contar. Esta ciudad que surge allá el 11 de junio de 1580, que va a ser fundada en Plaza de Mayo, donde está el monumento de Juan de Garay, señalando así con su pulgar ese lugar. Y ese lugar que va a estar circunscripto a un espacio pequeño hasta el desarrollo, hasta la calle Chile, ¿no? Si se ubican, están nada más que a 5 cuadras. 5 cuadras, 4 cuadras. ¿Sí? Exacto, hasta el monumento de Mafalda. Uh-huh. Ahí nomás, hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahí antes había un arroyo que era el Tercero del Sur. Este Tercero del Sur es uno de los tantos arroyos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estos arroyos en la temporada de invierno donde había mucha tormenta o había sudestada, crecían, desbordaban, y aquel que vivía del otro lado del arroyo quedaba imposibilitado de venir a la Plaza de Mayo. Que no estamos hablando de la misma plaza que tenemos nosotros hoy, ¿no? La Plaza de Mayo en ese momento era el lugar donde se hacían las prácticas de armas, era el mercado, era el lugar donde se reunían los vecinos, era el acceso a la iglesia, al cabildo, o sea, la importancia que tenía esa zona realmente fue creciendo. Toda la actividad pasaba por la Plaza de Mayo. Por supuesto, toda la actividad social, económica y política pasaba por Plaza de Mayo, y esa Plaza de Mayo, si uno va mirando hacia atrás, vas viendo el tamaño que tenía, cómo empezó siendo 2 plazas, ¿no? Claro. La Plaza del Fuerte, claro, frente a la Casa Rosada, donde se hacían las prácticas de armas, donde se ajusticiaba a la gente y se los veía los horcados que lo hacían ahí en esa plaza. Estaba dividida por una recoba, una continuación de arcos, donde ahí estaban los primeros mercados. Y del otro lado de la plaza, o sea, lo que daría hacia el Cabildo, así es, ahí estaba la Plaza de la Victoria. ¿Y por qué Plaza de la Victoria? Sí, en realidad hoy la conocemos como Plaza de Mayo. Toda como una unidad. Exactamente. ¿Por qué Plaza de la Victoria? Porque en ese lugar se rinden los ingleses y entregan el bastón de mando. Entonces esas invasiones extra de que el pueblo debía unirse y formar un ejército y protegerse a sí mismo, bueno,
va a hacer esa rendición de los ingleses en la plaza, en esa plaza que era la Plaza de la Victoria, y de ahí el nombre, ¿no? Claro, ¿en qué año estamos hablando? 1806. Y ahí empieza... Las invasiones inglesas en 1806 y la otra en 1807, que una fue la reconquista y la defensa. Si se fijan, la plaza tiene las calles laterales, ¿no? Defensa, la continuación es reconquista. Sí. Entonces, si no nos acordamos, ahí nos podemos espiar en esas calles y nos va a recordar ese hecho histórico que fue muy importante, porque como te digo, la defensa... Hombres y mujeres participaron de esa defensa. Todos, ¿no? Porque primero que no había un ejército constituido como tal, y segundo que tenían que buscar de qué manera defenderse. Entonces, eso de que tiraban aceite desde las terrazas no era el elemento, no era el aceite lo que se tiraba, porque era algo muy caro, sino que era el agua caliente. Entonces, las mujeres tenían que calentar y tirar desde ahí arriba a esas tropas de ingleses que venían. Hay una anécdota muy linda, que en el barrio, con el paso de los años, esa ciudad se fue extendiendo, ¿no? Cruza el arroyo Tercero del Sur y llegamos a tener con la conformación de San Telmo. Ahí en San Telmo va a estar la fonda de Martina Céspedes. Martina Céspedes es una mujer de la época colonial que tenía esa bar donde se alimentaban los vecinos y pasaban a tomar alguna grapa o alguna bebida, y se enteran que empiezan a ponerse todos en alerta y que tienen que ir cerrando las puertas porque los ingleses estaban avanzando, y Martina le dice a sus hijas cómo se van a organizar para defender la casa y la honra de las hijas. Así que organiza todo de tal manera que se cierren las puertas y que en caso de que los ingleses quieran entrar y vayan a obligar a pasar, los va a ir haciendo pasar de a uno. Ah, mira. Y así fue. Empiezan a golpearle la puerta, ella no sé cómo hizo para entenderse con los jóvenes ingleses, y los va haciendo pasar de a uno, les sirve, les da de comer, les da de tomar, y cuando están distraídos les pega un palo en la cabeza, los desmaya y con sus hijas los encierra en el fondo. Y así van pasando de a uno y van juntando soldados, y cuando termina esa invasión, Santiago de Liniers, que era la figura que se va a encargar de ir viendo y de asistir y de preguntar y de reorganizar la ciudad, se acerca a lo de Martina y ella le dice que, bueno, que tiene un destacamento para entregarle de soldados, que son 13, que junto con sus hijas lograron atraparlos, pero que ella le iba a entregar 2. Con un descuento venía. ¿Y la negociación? Una negociación, ¿no? Y aparentemente quería casar a alguna de las hijas. Claro. Y bueno, al principio obviamente no, todo el destacamento fue preso y fue enjuiciado. Y la señora Martina Céspedes fue la única mujer que allá por 1807 marcha con una medalla y con decoración como militar por haber defendido su lugar de trabajo, su familia, y bueno, para la época, ¿no? La época colonial donde la figura de la mujer era otra, era al cuidado de los hijos, sí, al cuidado de la casa, pero no a la altura del hombre marchando, siendo militar y defendiéndose. Sin embargo, hay una idea de que ya en 1810 las mujeres tenían su participación, aunque sea colaborando secretamente con los hombres. ¿Qué hay de eso? Colaboraban y sí, tenías que ayudar con el tema de... Las conversaciones. La investigación o el llevar información, o también hacer la indumentaria, o de qué manera ocultar las armas en la logística. No se puede trabajar solo. Yo creo que la red se conforma de muchas maneras y para mí, sin lugar a dudas, la figura de la mujer está presente. Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Una figura que abarcó casi todo el periodo de la Organización Nacional y que estuvo presente en todo ese momento. Muy presente. No solamente con las canciones. No, para nada. Eso es lo que tal vez más pintoresco conocemos, ¿no? Que en su casa se cantó, bueno, ayer fue el día del himno nacional, que en su casa se cantó el himno nacional por primera vez, que en su casa también se conocieron el general José de San Martín y doña Remedios de Encalada, toda esa vida política y social en la cual ella era parte y organizadora, porque en sus... ¿Y a qué distancia de la Plaza de Mayo estaba la casa de Mariquita? La casa de Mariquita quedaba en lo que es la calle Florida al 400. Hoy hay un Musimundo, ¿no? Esa tienda de música donde se venden discos y
y otros elementos relacionados con la música. Ahí estaba la residencia de ella, una señora con la influencia de la cultura francesa, una historia de amor, un culebrón mexicano los de ella, ¿no? Su papá, cuando ella era muy joven, la quiso casar con una persona y ella se niega y le dice que no puede hacerlo, que estaba perdidamente enamorada de su primo Martín Thompson, que Martín recién empezaba a iniciarse en la vida comercial y Mariquita era una señorita de la sociedad porteña, entonces el papá se resiste. Tenía aspiraciones y no quería que su hija se casara con un don nadie. Así que le niega el permiso para casarse con Martín Thompson. Mariquita no tenía un carácter fácil y dice, yo no me caso con ninguno, o es Martín o es ninguno. Y así le va a llevar unos cuantos novios que le presentaba el papá y ella rechazaba, y la manera en que tenía de convencer al papá diciéndole, yo voy a seguir enamorada de Martín y me voy a casar con Martín. Y el padre dice, bueno, se acabó, te vas a la casa de tu abuela. La casa de la abuela quedaba en San Isidro. Lejísimo. Donde ahí está el museo, en el Paseo de los Tres Ombúes, ¿no? Que, claro, hoy nos tomamos el Mitre, nos tomamos en la autopista y llegamos al tope. No, pero en aquel entonces era entonces era lejísimo. Las afueras. Exactamente, era otra localidad y la manda a la casa de la abuela como diciendo, bueno, de ahí no va a poder llegar. Esa casa de la abuela da a la barranca, da al Río de la Plata. Y ya Martín Thompson estaba convencido de que ella era el amor de su vida, así que busca la manera y se acerca por el Río de la Plata a la casa de Mariquita. Se encuentra con Mariquita, pero quien la ve es la abuela de Mariquita y bueno, mucha responsabilidad, ¿no? Le tiene que decir que se había encontrado sin permiso con ese joven que tenía prohibido relacionarse. El padre la saca de la casa de la abuela y la lleva a un lugar donde no entran los hombres ni las personas comunes. ¿Qué lugar podría ser? Un convento. Un convento. Entonces le pide a la Madre Superiora que la deje estar en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, un edificio de la época colonial, ¿no? Que está ubicado en Independencia y Salta. Bueno, al convento entra el sacerdote, que siempre es el mismo porque va a confesar a las hermanas. Las hermanas adentro del huerto, del convento tenían un huerto, por lo cual no salían de compras, o sea, se abastecían ellas mismas. Si se enfermaban también tenían elementos para curarse, y si no entraba el médico, que era siempre el mismo, y también tenían el internatorio dentro del convento. O sea, que las posibilidades de que entre cualquier persona eran muy difíciles. Pero ella se las arregló, ¿no? Se las arregló, ella y Martín Thompson, se disfrazó de aguatero, tenía que ingresar con esas provisiones, e ingresa a la Santa Casa de Ejercicio para ver a Mariquita. Cuando se entera la Madre Superiora, cuando ve que ese espacio sagrado es violentado por esa actitud de estos jóvenes enamorados, bueno, no le quedó otra al padre que sacarla de ese lugar y sacarse de encima a Martín Thompson. El secreto no estaba en guardarla a Mariquita, sino sacarse de encima a Martín Thompson y lo manda, lo manda a Europa. ¿No? Busca todos los medios para que el chico se vaya a Europa. Y ella quedó acá esperando que él vuelva. El padre muere, ella nunca se casa. Y después de unos años vuelve Martín Thompson ya con un cargo en la Marina. Y entonces ella dice, bueno, ahora sí. Ahora que es un hombre de bien, que tiene una profesión y un sustento para mi futuro, ahora me voy a casar. Y ahí se opone la mamá. La mamá le dice que no, que si tu padre había dicho que no, era un buen candidato, vamos a seguir con los pensamientos de tu padre. Y esa señora, tan aguerrida, inicia un juicio a la familia porque no le permite casarse con el amor de su vida. Y el cabildo le aprueba ese casamiento y se casan Martín Thompson y doña Mariquita Thompson. ¿En qué año? Principios de 1800. Impresionante. Así que, fíjate la importancia de esa mujer, que más allá de ser un espacio de encuentro de la política y de la vida social, ella luchó por todos los medios para preservar ese amor que dio 5 hijos, con los cuales después fueron los herederos. Ella después queda viuda, y durante muchos años, en aquella época las mujeres cuando quedaban viudas no podían administrar su fortuna, ¿no? Eso, durante 1800. Entonces lo que va a suceder es que se recomendaba que se volvieran a casar. Sí. Así que su confesor le sugiere que se vuelva a casar y se va a casar con un cónsul francés, que es Mendeville. Claro.
Entonces, en la sepultura que está en el cementerio de Recoleta figura Meritita Sánchez de Mendeville, ¿no? De Thompson no, porque esas fueron sus primeras nupcias. Así que se casa con Mendeville, que no fue el mismo amor, ni tampoco fue la misma calidad de matrimonio. Mendeville termina siendo embajador en Ecuador y allá muere, como una separación encubierta. Ella sola acá con sus hijos. Sí. Hablábamos antes de comenzar la nota, de la actividad importante que tiene la iglesia en esa época, en las relaciones de la sociedad, y especialmente el punto de encuentro, punto de conocer gente. ¿Cómo es esta situación? Nosotros, hoy, yo creo que aquel practicante del catolicismo va a misa en las fechas importantes, ¿no? En Semana Santa, el Día de Ramos, o cuando tenés alguna necesidad espiritual. Pero antiguamente, ir a misa era, más allá de la obligación, era el momento donde esa familia tenía vida social, ¿no? Por eso la importancia de la misa, por eso la importancia de que vos puedas ir, vestirte acorde a ese momento, tener ese tiempo a la salida de misa para conversar, para presentar al invitado, al familiar que vino de afuera, para presentar a tu hija en sociedad, o para hacer las invitaciones para que después vengan a las tertulias. Para organizar, claro. Para organizar esa vida. Entonces, si te ubicás, casi todas las iglesias tienen un patio previo al ingreso, ¿no? Que se llama atrio, ¿no? Entonces, en ese atrio era la vida social. Después ya se ingresaba, se asistía a la misa. El día domingo era el día donde iba toda la familia. Antiguamente, en los días domingos, te ponían la ropa más linda, ¿no? La pilcha dominguera, que era la que usaban para ir a misa. Y del resto de la semana, la señora iba a misa con sus hijas mujeres. Y con el hijo de alguna mulata o de algún esclavo de la familia, que las acompañaba con un almohadoncito. Ajá, claro. Porque no había bancos, ni había reclinatorios. ¿Y entonces? Entonces, al momento de reclinarte, el mulato te acercaba al almohadoncito y vos te arrodillabas sobre ese almohadoncito. Uh-huh. Y después, el resto de la oración era de pie. Pensemos que la ciudad colonial no abundaba la madera. Nosotros tenemos un suelo que es tosca, no es un suelo que permita construcciones muy firmes. Las primeras piedras que tenemos en Buenos Aires son los adoquines que vinieron de la isla Martín García. Entonces, la madera había que extraerla, había que traerla del norte, había que pagar el flete por eso. El mármol ónix que se traía de San Luis era carísimo. O sea que los elementos para decorar las iglesias no llegaban ni bien. ¿Y los utensilios de las cocinas cómo eran? Los utensilios de la cocina se podían llegar a comprar, un elemento mucho más barato, sí, eran de hierro o de madera, pero bueno. ¿Platos también? Los platos eran como de metales, ¿no? Las cerámicas eran para las familias de la aristocracia, ¿no? Hoy estábamos hablando de la Casa de Rosas, donde en el pozo de basura se encontró un montón de cerámica que se restauró y que da testimonio de la calidad de vida que ellos tenían, ¿no? Pero las familias, no todas podían tener cerámica. Se encontraron cosas interesantes cuando hubo un relevamiento, habrá sido 1993, 95, Slavenson. Sí. Hizo cerca de lo que hoy es la Casa de Gobierno y encontraron utensilios de la época colonial. Sí. No sé ahora si están en la lista, no sé dónde fueron a parar, pero se pudo hacer más o menos una semblanza de cómo era la época de la colonia a través de eso que se encontró en distintas capas de los pozos de la tierra. Bueno, la arqueología urbana realmente hizo un trabajo maravilloso, no solamente esta que vos mencionás, sino también la casa de Josefa Escurra, que se encontró ahí en la calle Alsina. Bueno, ya mencionamos el solar de Rosas, la embarcación, no sé si te acordás, esa embarcación que se encontró en Puerto Madero, en el dique 1. Se estaban haciendo excavaciones para hacer un edificio y empezaron a encontrar en los cimientos barricas de aceite y bueno, pararon la obra, llamaron a arqueología urbana y ahí se encontró un barco comercial español que había quedado encallado. Impresionante, casi entero estaba el barco. Llevaron como 2 o 3 meses de investigación en saber de qué manera lo iban a extraer y dónde lo ponían.
porque la obra tenía que continuar, esa era propiedad privada, y bueno, él habla de la importancia también que tuvo en esa época el comercio que teníamos con España, ¿no? ¿Qué se traía? ¿En qué tipo de embarcación tenía? Bueno, muy interesante. Los túneles de la ciudad. Los túneles de la ciudad que nos dicen algunos autores que era para la defensa de la ciudad, ¿no? Y cuentan cómo no estaban diagramados ni planificados en algún papel, solo unos pocos sabían cómo entrar y salir. Había muchos túneles ciegos. Entonces se ingresaba, se bajaba por una escalera, la escalera de soga, y durante las invasiones inglesas, los ingleses venían persiguiendo a algún destacamento. Cuando bajaban por ahí, ellos también se metían, pero después le perdían el rastro. Entonces, se han encontrado restos de algún inglés que se perdió del túnel y no sabía cómo salir, y después también ha sucedido que de repente cuando ellos iban persiguiendo a los criollos y salen a la superficie, después terminan siendo ellos perseguidos porque los criollos dieron la vuelta y encontraron la manera. La verdad que Manzana de las Luces, que es el lugar que todavía conserva los túneles, uno de los lugares que todavía podemos conservar y se puede visitar parte de esos túneles. Exactamente, eso te iba a contar. Uno de los lugares donde podemos dimensionar y verlos y atravesarlos. Un poquito. Muy poquito, pero bueno, te da el margen como para que tomes conciencia de la importancia de esos túneles, ¿no? De haber cavado Y a partir de lo que era entonces, ¿qué queda ahora del entorno de la Plaza de Mayo? El cabildo, por supuesto, reducido. El cabildo lo pusieron a dieta, como digo yo, para hacer la apertura de la Avenida de Mayo, le sacaron 3 arcos a fines del 1800, o sea, estamos hablando de una época donde ya la ciudad era capital de la República. Ya hay que ubicarse en ese contexto, ¿no? Nosotros fuimos primero una ciudad fundada por españoles, después fuimos una ciudad que pretendió romper con el modelo español, y todo lo que fuera colonial no estaba bien visto. Y el Cabildo da testimonio de eso, porque el Cabildo, que tenía una arquitectura colonial, que había sido diseñado por Bianchi, pasa a ser un Cabildo que tiene una torre donde estaba el reloj, altísima, casi de 3 pisos, renacentista y con un reloj, que no tenía nada que ver con el modelo original de la base de los arcos de medio punto que conocemos todos. Es más, cuando entra en Reforma en la década del 40, que hay un revival a la era colonial, recupera su aspecto, pero no vuelve a ser el mismo Cabildo, porque al haber hecho la apertura de la Avenida de Mayo perdió 3 arcos. Balance, claro. Y después la Diagonal Sur pierde otros 3 arcos. Así que nos quedó una muestra de lo que fue ese Cabildo colonial. Nos queda también, como dijimos, en la casa de la señora Purra, la casa de los Altos de Arriaga, donde está el Museo de Buenos Aires. Lindísimo, es un museo interactivo. ¿Dónde está? Está en la esquina de Alsina y Defensa. Se llama Buenos Aires Museo, esquina de Alsina y Defensa. Enfrente la farmacia La Estrella. Qué bárbaro ese lugar, con los anaqueles, las vitrinas, los frascos de antaño. La conservación que impresionante, sí. Nos queda también, bueno, obviamente las iglesias de la época colonial, como es la iglesia de San Francisco, San Ignacio, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el convento Nuestra Señora del Rosario. Nos queda también la Tasca de Cuchilleros, ese espacio que hoy está en San Telmo como una parrilla, pero fue una residencia de la época colonial. Y nos queda también, ¿qué otro espacio nos queda? No queda mucho. ¿Del lado de la catedral? Del lado de la catedral, la iglesia de la Merced. Porque estaba todo orientado hacia el sur. Hacia el sur, catedral al sur. ¿Por qué? Porque en el sur teníamos el puerto. El puerto de la Boca fue nuestra fuente de trabajo. La calle Defensa fue nuestra vía comercial que venía del puerto a la calle Defensa, ¿no? El sur era, digamos, el lugar del asiento de las familias de la aristocracia, que después se van a mudar hacia el norte y después surge Retiro, Recoleta. La zona esta de la Plaza San Martín eran suburbios. Tal cual, era el barrio del pecado. Sí, bueno, ahí estaba, muy bien, ahí estaba, en la Plaza San Martín, el mercado de negros. Hubo 2 asientos. Donde de toros, no había corrida de antes, toros. Sí. Pero tuvimos 2 asientos. Cuando se comerciaban esclavos, se los traía de África, se los dejaban las compañías
Compañía de Nueva Guinea tenía 2 lugares donde esperaban que la persona recupere un poco de peso, se recupere un poco en su aspecto, para luego venderlos a Brasil, ¿no? Entonces, un asiento fue en Parque Lezama y otro asiento fue en Plaza San Martín. La Plaza San Martín tuvo... ¿Cómo se llamaba en ese sentido? La Compañía de Nueva Guinea. En el lugar donde estaba ese espacio. La plaza no se llamaba. No existía con nombre de plaza. No existía con nombre de plaza. Después, en ese lugar, se va el gobernador Robles, que era un gobernador español, va a ser allí la casa de él, que se va a llamar la Casa del Retiro. Por eso el Retiro se llama así. Una de las versiones, ¿no? Otra versión dice que era por una ermita de San Sebastián. Entonces, esa casona que había pertenecido al gobernador Robles, después va a ser usada por San Martín para tener allí la formación de su regimiento de granaderos. Por eso es lugar histórico la plaza, ¿no? Sí. Y también es lugar histórico porque ahí hubo el enfrentamiento entre los ingleses y los criollos durante las invasiones inglesas. Hay un hito, hay un monumento en la plazoleta de enfrente que dice hito a la argentinidad número 12. Hay unos cuantos en la ciudad de Buenos Aires, están numerados, y ese señala que es en ese lugar que hubo un enfrentamiento entre criollos e ingleses. Si uno tiene ganas de hacer estos recorridos, ustedes a través de Buenos Aires Secreta, que es Buenos Aires-Secreta. Buenos-Aires-Secreta. Estamos en Instagram y en Facebook. ¿Ustedes ofrecen ese tipo de recorridos de la Buenos Aires colonial? ¿Cómo se llama? Sí, en realidad tenemos para este fin de semana del día 24, el sábado 24, tenemos un recorrido que queremos combinar la Buenos Aires moderna, de la Avenida de Mayo, de las cúpulas, de las terrazas, y contar un poco y evocar cómo era Buenos Aires de antaño, ¿no? Claro, pero la Avenida de Mayo, en su extensión, como la conocemos, ¿en qué año empieza a extenderse? 1894. Claro, ¿no? Sí. 1810 no es colonial. No, de hecho, donde hoy está la Avenida de Mayo, al lado del Cabildo, ahí estaba el departamento de policía, ¿no? Y donde hoy está la antigua intendencia, ahí estaba la casona de la familia Riglos. La familia Riglos le va a ceder ese terreno al señor José de San Martín, propiedad que nunca usó, pero que pertenecía... ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está la intendencia? ¿Dónde está el Palacio Municipal? Ahí en Bolívar 1. Ahí. No, yo sé dónde queda. Pero si alguien quiere visitar, sí, Bolívar 1. Sí, Bolívar 1. El Palacio Municipal que tiene comunicación con el edificio de la prensa, que es el Ministerio de Cultura, y que es un edificio hermoso. Ay, ¿cuánto da para hablar? Porque podríamos hablar del edificio de la prensa también, pero no va a ser la última oportunidad para hablar, porque hay mucho para hablar sobre, las cúpulas y también las terrazas que ahora están tomando valor, y ustedes también hacen esas visitas guiadas, ¿no? Sí, hacemos los rooftop, como bien decís, y mostramos las ciudades de arriba, y la verdad que es muy interesante ver cómo uno está acostumbrado a ver los edificios desde la planta baja o desde planta baja hacia arriba, pero cuando estás arriba, en el piso 30, en el piso 20, en el piso 12, y tenés que identificar las cúpulas a quién pertenece, es un juego, ¿no? Yo he estado en cúpulas visitando y realmente se puede uno ubicar y empieza a darse cuenta, aquella iglesia, aquella cúpula. Y también el obelisco, ahora que se puede visitar, hermoso. Puede ser una opción. Sí, hermoso. La verdad que tuve el privilegio de subir. Qué buen lugar. Estaba emocionada. Además es 360 grados, o sea que 360 grados, un día como hoy del sol radiante y podías ver hasta el Río de la Plata, podías ver hacia los 4 puntos cardinales cómo se ven las cúpulas, cómo puedes dimensionar cómo creció esa ciudad, ¿no? ¿Y van a hacer esa visita o todavía no se puede? Me imagino que todavía no se puede porque están muy requeridas, esa visita está muy requerida. Así que pero ya nos va a tocar. Igual tenemos una vista muy cercana de una de las terrazas. ¿Barolo? El Barolo es una de ellas que tiene muy buenas visitas y otra terraza que es un rooftop que está acá por Corrientes, que tiene una vista 360 y muy parecida a la que tiene el obelisco. Sí, voy pensando en algunas. Soraya, muchísimas gracias por esta semblanza que pudimos hacer del Buenos Aires colonial. Ya vamos a ir
subiendo en la creación de nuestro Buenos Aires hasta llegar a la actualidad, si te gusta, si te parece. Me encanta. Y te vamos a ir convocando. Así que buen 25 de mayo y con buenas visitas. Muchísimas gracias por este espacio para poder compartir juntos. Los esperamos en nuestros rincones de Buenos Aires. Repetinos entonces para los seguidores de Latitud 2000. Buenos Aires Secreta en Instagram, buenos-aires-secreta, o si no en Facebook como Buenos Aires Secreta. Somos un ojito verde que es el ojo del turista para descubrir esos rincones. Y bueno, felices de compartir con ustedes este pequeño homenaje a nuestra nación y a toda la ciudad de Buenos Aires. No se lo pierdan, es un viaje distinto, no es lo mismo conocer los lugares mirando que conociendo los lugares a través del relato de gente que sabe lo que estamos mirando y que nos puede contar qué sucedió allí, en donde nosotros quizás podemos ver algo que pasa desapercibido y hay una historia que nos hace después volver a nuestros lugares y comentarlo y recordarlo para siempre. Hasta la próxima.